Causa Chuncoca, revolución que se escucha, presenta. Cada lucha, cada esfuerzo, cada grano, cada arena construyó este pueblo con su gente, su cultura, por un mañana mejor. Otro mundo y es posible como un manantial, la conciencia en el futuro. Entreguemos la energía, Bolivia es nuestra nación. Hay una revolución en Sudamérica, hay una revolución en América Latina. Aquí en Caracas comenzó esta historia. Es necesario que el mundo lo vea y lo acepte, porque es una realidad que no va a cambiar. Es una revolución de los tiempos, histórica, tiene raíces muy profundas. Hoy muero, dijo Tupac Katari, hoy muero, pero algún día regresaré hecho millones. Sabíamos, hermanas y hermanos, no estaba solo. Volveremos millones. Ahora somos millones, hermanas y hermanos. Te tapo tambe, penato san, tamo tocón poichin. Aguerridos ancestrales. Bolívar, Redpay Sucre, Muco Zambe. Hijas e hijos de Bolívar y Sucre. Te puicata Zambe, Maín, Caicharo, Notok, Redpay. Pata, Ponuse, y Caratamando. Solidarios, leales y patriotas. Así somos, así es mi tierra con Bolivia. Continuamos nosotros acá en esta ocasión en mi amada Bolivia. Como siempre, muchas cosas han ocurrido en esta semana que no nos habíamos cruzado por acá. Iniciemos de inmediato comentándoles que durante un acto de promoción de oficiales de la Armada, el presidente Luis Arce denunció la existencia de planes conspirativos contra su gobierno, impulsados por factores externos, y emplazó a las Fuerzas Armadas a asumir responsabilidad por las masacres ejecutadas durante el golpe de Estado. Escuchemos al compañero Freddy Morales con más detalles. Acto oficial en el Comando Nacional de la Armada Boliviana por el egreso de oficiales. Hermano presidente, hoy entregamos a la Armada Boliviana 23 oficiales superiores capacitados durante un año en la toma de decisiones, asesoramiento, planificación, supervisión. Ese fue el escenario donde el presidente Luis Arce, en presencia de los máximos mandos militares del país, denunció que existen actividades conspirativas contra su gobierno. Quienes están atentando de manera interna y externa contra la democracia, el Estado de Derecho y el gobierno constitucionalmente electo, quiero decirles claramente que fracasarán. Porque el pueblo boliviano organizado ahora es centinela y guardián del Estado plurinacional de Bolivia. Advirtió que el gobierno de facto utilizó a los uniformados para agredir a la población civil en defensa de intereses particulares y la corrupción. El gobierno pasado fue un gobierno que lamentablemente mal utilizó a las Fuerzas Armadas, enfrentándolas al pueblo boliviano. Simplemente por intereses de grupos de personas que buscaban el poder para beneficiarse y enriquecerse de manera ilícita, por lo que al gobierno pasado le caracterizó una gestión cargada de hechos de corrupción. De este resultado se tienen decenas de personas fallecidas. Y conminó a los militares a asumir responsabilidad y ayudar a esclarecer esos hechos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que tiene un equipo de expertos trabajando en el país. Quiero decirles de manera muy sincera a la institución de las Fuerzas Armadas que no es posible evadir ni eludir la justicia que como gobierno y Estado boliviano estamos obligados por mandato de nuestra Constitución y las leyes a contribuir proporcionándoles la información para esclarecer los sucesos ocurridos con las muertes en la pasada gestión. La denuncia de conspiración contra el gobierno se produce a solo un mes de la posesión de Luis Arce y a un año del golpe de Estado de noviembre del año pasado,
que contó con la participación activa del secretario general de la OEA, Luis Almagro, con la denuncia de supuesto fraude electoral. Denuncia que aún no fue probada. La derecha fascista antinacional e internacional no se van a quedar tranquilas y no se van a quedar quietas. Ellos tienen sus intereses claros. Los fascistas antinacionales no les interesa la patria, no les interesa el pueblo. A ellos solo los mueve el dinero, el billete grueso. Y ellos son capaces hasta de vender a su madre por un puñado de dólares. Ellos no han entendido que estamos ante una nueva etapa en Latinoamérica y en el mundo. Ellos no ven la actualidad geopolítica, no ven lo decadente que está su imperio. Ya pasó más de un mes y aún siguen en disputa demócratas y republicanos por hacerse del poder en la Casa Blanca. La derecha no ve los escenarios en Guatemala, en Colombia, Ecuador, en Perú con ese desastre que tienen. No ven lo que ocurre en Brasil, en Chile. Ellos ni ven ni valoran el triunfo democrático en Bolivia, que realmente ha sido un duro golpe al imperio yanqui. Y ni siquiera ven el gran triunfo que hemos alcanzado acá en Venezuela con nuestras elecciones parlamentarias. Ellos no ven más allá de sus narices y lo que enfocan es su bolsillo, su bienestar económico a cambio de lo que sea. Escuchemos este resumen de RT. En Bolivia, la ministra de la Presidencia, Marianela Prada, denunció la mala administración del gobierno transitorio de Yanine Áñez. Según sus palabras, actuaba de manera irresponsable y dejó el Estado quebrado y sin liquidez. De hecho, el Banco Central de Bolivia señaló que la desinformación y la tensión política del gobierno interino generó una demanda inusual de dólares en el país, lo cual comprometió además las reservas. Vamos a analizar este panorama con nuestro compañero Javier Rodríguez Carrasco, quien ha recopilado las cifras y los principales datos. ¿Qué tal, Javi? ¿Qué tal, Liliana? ¿Cómo en estás? torno a esta crisis. Bueno, la verdad que es una crisis que nos está dejando cosas bastante obvias, que es la inseguridad, la desinformación y sobre todo la inestabilidad que ha imperado en este gobierno de Yanine Áñez. Lo que se está transformando es en la desconfianza sobre todo de los inversores y de la ciudadanía. ¿Por qué? Lo estamos viendo, por ejemplo, en esa fuga de capitales que está ascendiendo incluso a 1.200 millones de dólares, casi nada. La gente que no se fía, no quiere poner sus ahorros, no está depositando toda su confianza ni en los bancos ni tampoco en el sistema gubernamental, no sabía qué es lo que podía pasar y esto es lo que se está transformando. Para que nos hagamos también una idea de todo lo que hay, bueno, reservas internacionales netas, hasta 5.152 millones, ha superado incluso el nivel más bajo desde 2007. Estamos hablando de que la gente no se está fiando de lo que hay en su país y por eso hay esa fuga de capitales y tampoco hay ningún tipo de inversión. ¿Todo esto por qué viene? A través de WhatsApp, a través de desinformación, a través de incluso rumores que hablaban de que el propio presidente, ahora mismo Luis Arce, iba a proponer una nueva normativa en la que iba a gravar sobre todo a aquellas personas que tuvieran, digamos, mayor adquisición, mayor poder fiscal. No se sabía cómo iba a hacerlo, se decía que el dólar iba a subir, etcétera, etcétera, y todo se estaba haciendo, digamos, a través de las redes sociales y eso ha generado una desconfianza en el pueblo que lo que está haciendo es retirando liquidez porque no se fiaban mucho de ellos. De ahí, como tú nos comentabas, que hubiera dejado casi en la ruina o sobre todo en la ruina de la desconfianza a la población en Bolivia. Bueno, recordemos que Luis Arce fue ministro de Economía, una gestión bastante exitosa, Javi, así que veremos a ver qué hace como presidente del país. En ruinas dejó el gobierno de facto de Yanine Áñez a mi amada Bolivia. Y a casi un mes de haber asumido el mando, el presidente Luis Arce informó sobre su evaluación del país, advirtiendo la virtual quiebra del Estado como consecuencia de las acciones ejecutadas por el gobierno de facto. Escuchemos al compañero Freddy Morales con este muy buen resumen. Fue el propio presidente Luis Arce, quien fuera ministro de Economía durante más de una década en el gobierno de Evo Morales, quien dio la voz de alerta sobre la situación económica de Bolivia. Hoy enfrentamos como nunca un déficit fiscal muy profundo que ni siquiera lo habíamos observado en los periodos de hiperinflación durante el gobierno de la Unidad Democrática y Popular en los años 80. Hoy tenemos la recesión económica más profunda de la historia. La ministra de la Presidencia habló de Estado en quiebra y divulgó cifras.
hemos encontrado un estado quebrado. Veníamos creciendo a un promedio de 4,9%, que el 2019 cayó al 2,85% producto de los paros cívicos y de las malas decisiones de política económica que asumió el gobierno de facto. Al segundo trimestre de 2020 tenemos un decrecimiento del 11,11%. El modelo económico boliviano se caracterizó por promover el consumo interno para generar flujo de dinero y la inversión pública. En 2019, la inversión pública ejecutada registraba un nivel de 3.272 millones de dólares. A octubre de 2020, al recibir el Estado, se observa un nivel de ejecución de 1.107 millones de dólares. El drástico recorte en 66% de la inversión pública impacta en varios sectores. Implica cientos de proyectos de inversión pública paralizados, cientos de obras sin concluir, miles de empleos que se quitaron en un momento de crisis tan profunda de necesidad y de hambre. La tasa de desempleo abierto urbano aumentó de 4,8% en octubre de 2019 a 8,7% a octubre de 2020. En noviembre del año pasado, un golpe de Estado instaló un gobierno de facto que en 11 meses convirtió a Bolivia de ejemplo económico en el continente, con el primero o segundo lugar en crecimiento del Producto Interno, a un Estado en situación de quiebra. Se afirma que se registró un aumento exagerado de las deudas externa e interna. Estamos total y absolutamente seguros que Bolivia se recuperará y asumirá nuevamente el sitial de honor que ocupó hasta hace más de un año como la punta de lanza de la economía en Latinoamérica. Y esto se logrará con trabajo y cambios profundos. Uno de ellos, por ejemplo, la lucha contra la corrupción. Y con relación a ello voy a colocarles nuevamente al compañero Freddy Morales con este interesante trabajo. Las autoridades encargadas de la lucha contra la corrupción consideran que todo lo que se haga siempre será poco para enfrentar ese delito. Varias metodologías de acercamiento con los maestros, con los escolares, con los niños de preescolar, con los estudiantes de todos los niveles educativos e incluso de prefacultativo. Las Naciones Unidas, mediante su Oficina de Lucha contra el Delito, ya ejecuta decenas de acciones en Bolivia, sobre todo en formación de ciudadanos, empresarios y funcionarios, para enfrentar la corrupción. Y cuenta con una convención que obliga a los estados que la suscribieron a aplicar sus recomendaciones. El último pilar que introdujo la convención es la recuperación de activos. La única forma de lograr disuadir a los corruptos es recuperar los bienes sustraídos del Estado. El vicepresidente David Choquehuanca vincula el fenómeno de la corrupción a un sistema político y económico. Es parte de la crisis global del capitalismo. Es la devaluación del ser humano, convertido en ególatra, egocéntrico y egoísta. Y afirma que una de las formas de enfrentarla es perder el miedo, tanto a la oscuridad, para atreverse a denunciar, como a la claridad. ¿Tenemos miedo a la claridad? Tenemos miedo a ser hombres transparentes. Estos tiempos, nuestros pueblos necesitan de hombres luz, de hombres transparentes, de autoridades que estén dispuestos a consumirse iluminando. Este país cuenta con la ley Marcelo Quiroga Santa Cruz de lucha contra la corrupción, que está vigente desde hace una década y pese a su severidad, se considera insuficiente para enfrentar el fenómeno, por lo que desde el Estado se prometen nuevas iniciativas. Muy lamentablemente este flagelo no solo está presente en Bolivia, es que esto es una característica muy lamentablemente humana. Pero con educación, valores y principios, que no son más que las transformaciones culturales, estamos seguros que puede no solamente disminuirse, sino erradicarse.
Y para profundizar aún más en el acontecer boliviano, contamos con nuestro amigo, el compañero Gustavo Torrico, quien nos ahondará aún más dentro del panorama noticioso boliviano. Adelante, hermano querido. Hola, desde Bolivia, un informe para América Morena, Bella y Revolucionaria. El ministro de Justicia boliviano, a un mes de la recuperación de la democracia, gracias a la lucha de un pueblo trabajador, honesto, valiente, pero sobre todo amante de su libertad, ha planteado la urgente necesidad de una modificación constitucional con miras a ajustar algunos artículos referentes a la justicia boliviana. De más está decir que la justicia boliviana anda por los suelos, podrida en corrupción, podrida en mal manejo, podrida en negociados de fallos, de acusaciones, de encarcelamientos o de liberaciones. Mucho cuenta cuánto es tu billetera. Para que lo sepa la América, en Bolivia la justicia tiene un escalafón. En primer lugar están los que tienen una muy buena billetera. En segundo lugar están los que tienen un muy buen poder político. En tercer lugar están los amigos del que tiene muy buena billetera. Y en cuarto lugar están los amigos de los que tienen un poder político. Por lo tanto, el pueblo que no tiene ninguna de las dos, ni billetera ni poder político, está largado a su suerte, está desahuciado. Es por eso que se plantea esta modificación constitucional, en la que muchos sectores del MAS tenemos bastantes cosas que objetar. En primer lugar, el ministro ha formado una comisión, dice, de notables, esa palabra que viene desde el neoliberalismo, los notables, y que no son más que personas a los que se les da un valor superior al resto de los ciudadanos. Aquí, esos notables convocados por nuestro ministro, en realidad son resabios del neoliberalismo y algunos incluso con un pasado dictatorial. Entonces, no se puede dejar de mirar con bastante atención lo que está ocurriendo, ya que la Constitución boliviana fue un proceso elaborado después de muchos años de lucha, de resistencia, de guerra contra los pueblos que nos hicieron, de masacres, de dolor, de sangre, de sufrimiento. Ese proceso constituyente parió una constitución, primera vez en nuestra historia hecha por el pueblo. Y si se quiere modificar algo, lo lógico es que se presente un proyecto o la idea a los movimientos sociales, a las organizaciones vivas del país, a las universidades, a los colegios de profesionales, a las organizaciones sociales, obviamente, a las centrales de trabajadores, para que volvamos a rediscutir esta parte de la Constitución que se plantea. No dudamos que la intención es buena de modificar este antro de perdición que es la justicia boliviana, pero sí dudamos del camino que se está siguiendo. Por otro lado, también está el hecho de que se habla de iniciar un juicio de responsabilidades a la dictadora que tuvo todo un año a maltraer al pueblo boliviano, a lo que obviamente nos
oponemos con todas nuestras fuerzas. No podemos darle un título de presidenta constitucional que se le quiere dar a través de un juicio de responsabilidades o de presidenta transitoria que algunos medios quieren clavar en el imaginativo de la gente. Ellos son golpistas. Esa señora y su séquito de delincuentes violaron la Constitución, vulneraron los derechos de un pueblo, sometieron por las armas a un pueblo y causaron masacre, muerte, dolor, luto entre el pueblo boliviano en Sacaba, en Sencata, en el Pedregal. Por lo tanto, merecen un juicio penal ordinario. No podemos caer en la trampa de un supuesto juicio de responsabilidades. Debemos decir nuestra verdad, que transmite, gracias al trabajo arduo, tesonero de Alejandro Díaz desde Venezuela. Tenemos una voz que amplifica nuestra voz para el pueblo boliviano y la América. El callarse en una revolución es traición. La autocrítica y la crítica constructiva es lo que hace a todo revolucionario. Y por eso elevamos nuestra voz en este tema y que sea punto de referencia para una discusión abierta del pueblo boliviano. Gracias, Gustavo, como siempre tan certero y preciso. Y bien, nosotros nos vamos, no sin antes recordarles nuestros contactos en Twitter, @tierraasí con 2A, Tierra Así, y nuestro canal de YouTube, Así es mi tierra. Ha sido un verdadero placer estar con todas y todos. Será hasta la semana entrante. Un fuerte abrazo.